Como te lo adelantaba recién, tenemos a un gran invitado para poder hablar de política. Él es Federico Storani, es abogado y político argentino, integrante y referente de la Unión Cívica Radical, ex diputado nacional y ex ministro del Interior de la Nación. Federico, muy buenas tardes. Marco Fleming te saluda, bienvenido a la vuelta. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto para mí estar comunicados con ustedes y con la audiencia. Bueno, el gusto es mío, Federico. La verdad que un gran referente del radicalismo. Esperemos que salga bien. Estoy un poquito nervioso, pero lo amerita. Federico, contanos un poco. Se habla, hay rumores dentro del espacio político de que hay una posible tensión, una posible ruptura dentro de Juntos por el Cambio por estos idas y vueltas de Mauricio Macri con Javier Milei. ¿Cómo ves esto vos, siendo un gran referente del radicalismo? No, yo creo que hasta que se desarrolle este turno electoral que va a venir ahora con las elecciones de octubre y eventualmente una segunda vuelta, no se va a producir ningún desenlace. Pero creo también que una vez que esto culmine, va a haber un debate que ya está en curso, es innegable que el debate está en curso, Sí. porque cada día avanzan algunas ideas que son incompatibles desde el punto de vista ideológico con lo que nosotros pensamos. Mm. Y cuando yo hablo de ideología no hablo de una cuestión dogmática, hablo de valores, de creencias, de Claro. ideas, Sí. en muchos aspectos. Y ha sido indisimulado los gestos de aproximación que Macri hizo el mismo día del escrutinio hacia Milei, Sí. que fueron correspondidos por este a nivel personal, pero luego con la descalificación a todo el resto. Y nosotros estamos en las antípodas del pensamiento de Milei, lo decimos con todas las letras. Mm. Una persona que hace un negacionismo del calentamiento global cuando en el hemisferio norte se están calcinando y aquí, por ejemplo, en Chile evacúan por inundaciones, cuando tenemos datos empíricos, científicos del calentamiento global, como la sequía de 3 años consecutivos extrema que vivió la Argentina, con gravísimos perjuicios económicos y para el medio ambiente, nos parece que es peligroso. Y se enrola en la línea en este sentido de Trump en Estados Unidos de Norteamérica, de Mm. Bolsonaro, Jair Bolsonaro en Brasil, y aquí son sus amigos, sobre todo Sí, sí. Bolsonaro. Del mismo modo que la libre venta de órganos humanos y de armas de fuego o un voucher para sustituir la educación pública, nos parecen propuestas totalmente disparatadas que están en nuestras antípodas. Entonces cualquier aproximación a eso hace resentir la esencia radical, que es un perfil claramente socialdemócrata. Eso queremos volver, Mm. con sensibilidad social, con autonomía por parte de la nación frente a un mundo globalizado, que sea capaz de fijar sus propias políticas interactuando con todo el mundo. Federico, gracias a tu experiencia política, desde qué punto de vista ves el fenómeno de Milei en las últimas PASO? ¿Fue un voto castigo? ¿Realmente la gente está votando un programa político o vota una forma de comunicar un programa político? Mira, sería muy simplista decir solamente que fue un voto castigo. No Mm. fue el famoso voto de poner una feta de salame que en su momento se usó en algún momento, Mm. o ponerlo a Clemente dentro de una boleta. Ha habido una cantidad de factores que son concurrentes. Esto quiere decir que son varios factores que llevan a un mismo resultado. Hay un poco de todas las cosas que enumeraste. Hay algo de voto protesta, de indignación, de un rechazo a la política como tal. La política tiene prestigio si se afirma en dos pilares, que es la ejemplaridad por un lado Mm. y la eficacia por el otro lado. Ejemplaridad en Claro. las conductas, que uno puede encontrar muchos casos buenos, pero también va a encontrar casos malos, y en momentos en que la sociedad está en crisis se requiere la mayor ejemplaridad. Y también la sociedad está demandando de la política eficacia, eficiencia en la resolución de los problemas que demanda, y eso no ha ocurrido. Entonces también se utiliza un criterio, de mi punto de vista, muy simple. Dicen, bueno, si los otros ya probaron y no pudieron, probemos con esto nuevo. Y entonces no Claro. se desagregan muchas de estas propuestas que yo estaba analizando. Porque cuando se desagregan, mucha gente está en contra, no está a favor, como muchos votantes de Milei dicen que no están a favor de la dolarización. Bueno, pero Claro. Milei propone la dolarización y suprimir el Banco Central. Y eso es un tema también grave. Entonces me da la impresión que hay una concurrencia de factores y que esto es transversal y tiene también un valor lo que señalaste, que es
un medio comunicacional que profundiza el discurso del odio, la grieta a fondo, en los grupos de fans que tiene, en los foros, que no se trata de convencer en un debate con argumentos, sino de aniquilar, de destruir, claro, de derrotar, etcétera. Esa es la terminología que se utiliza dentro de lo que pueden ser los jueguitos virtuales, y la verdad que eso raya a una línea extremadamente peligrosa, ¿no? Sí, porque hay un fenómeno importante desde mi punto de vista, es en el que Milei gana en provincias donde ni siquiera ha pisado este año para hacer campaña. Sí, y además donde no tiene prácticamente referentes locales, porque claro, cuando tuvo referentes locales, incluso algunos de ellos muy conocidos, se puede decir que hizo sapo, caso Tucumán, por ejemplo, con sí, Bussi, donde obtuvo un porcentaje muy bajo. Bussi solo había obtenido mayor cantidad de votos en presentaciones anteriores que las que obtuvo ahora con el apoyo de Milei. O por el ejemplo también el caso de Neuquén, que ocurrió algo parecido, o el caso de la misma Rioja, donde con un apellido fuerte como Menem obtuvo sí, en la elección provincial solamente 15% de los votos. Entonces, lo que se ve es que es un fenómeno muy instalado por medio de redes sociales, de estas formas de comunicación. Muchos medios también jugaron con fuego, al principio lo inflaron, sí, y después, como no era su candidato, quisieron desinflarlo, pero ya llegaron tarde, no pudieron hacerlo, ¿no? Totalmente. Volviendo al plano de Juntos por el Cambio, quien es el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional es Gerardo Morales, que acompañaba en la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta, ¿coincidís de que es uno de los grandes perdedores de esta elección? Y no hay duda. Vos tenés en cuenta que él venía de 2 gobiernos sucesivos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es una ciudad que tiene recursos, que es importante y demás. Y exhibía una gestión y perdió en la propia ciudad por 10 puntos. Es decir, allí uno de los grandes perdedores es él, y yo creo que quedó a mitad de camino. Él, desde mi punto de vista, debió haber insistido con eso de, o terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina, pero sí, un día planteaba eso y otro día se ponía en una posición dura, queriendo competir con los llamados halcones, y eso lo ubicó en un lugar, una zona gris, que no era muy atractiva. Claro. Bueno, para mí eso explica bastante el resultado. Tampoco es una gran elección Patricia Bullrich. Patricia Bullrich está en 16 fracción, votándola individualmente, más el 11% que obtiene en la recta, está en ese 27,9 que finalmente da el escrutinio definitivo. Pero no es una gran elección. En general, Juntos por el Cambio hizo una elección donde perdió una cantidad de votos muy importante. Muy importante, sí. En el día de ayer se juntaron Patricia Bullrich y Gerardo Morales en una conferencia. ¿Vos creés que todo el sector del radicalismo está de acuerdo y va a ir por la línea de Patricia Bullrich? Porque recordemos que hay un dato interesante de que Maxi Abad, el presidente a nivel provincial, un gran referente del radicalismo, va a ser el primer candidato a senador que posiblemente entre por su posicionamiento en la lista después de 20 años sin presencia de radicales dentro de una elección. Mira, es difícil saberlo porque hay un debate que tiene que ver con esto en curso, ¿no es cierto? Porque también la propia Patricia Bullrich no transmite una convicción en muchos aspectos con temas que para nosotros son importantes. Voy a dar un ejemplo. Nos parece un prejuicio un tanto absurdo no querer ingresar como miembro pleno a los BRIC, que fue parte del discurso de ella en el Consejo de las Américas. Sí. Los BRIC están constituidos por Brasil, que es nuestro principal socio en el Mercosur, ni hablar de la República Popular China, que hoy disputa supremacía en materia económica, en materia de desarrollo, en muchos aspectos. La India es el país más poblado del planeta hoy, superando incluso a la China, creciendo un 7% anual en su Producto Bruto Interno. Acaba de tener una hazaña tecnológica y científica como es ser el 4º país que llega al polo sur de la Luna, y todos sabemos que se podemos comerciar con ellos, pero una cosa es hacerlo desde afuera y otro como miembro pleno de un grupo que da una cantidad de privilegios, y además, y esto quiero recalcar, sí,
una fuente alternativa de financiamiento, Totalmente. que ha sido también una pesadilla. Entonces no nos parece que por prejuicios ideológicos haya que oponerse, me parece que fue una cuestión inconsulta, apresurada, y eso lleva a darse un debate hacia adentro del Sí, radicalismo. De todas maneras, nos parece que sí, que efectivamente la inmensa mayoría va a acompañar, pero veremos también cómo resulta, si va a haber segunda vuelta o no va a haber segunda vuelta, ¿no? totalmente. Teniendo en cuenta esto que decís, de que yo coincido, de que ha tenido dichos desacertados Patricia Bullrich, tal vez porque no sé si su equipo de comunicación no la ha cuidado o no sé bien el por qué ese equipo está funcionando de esta forma, pero creo que ahora Juntos por el Cambio tiene otra nueva oportunidad presentándolo a Melconian como futuro ministro de Economía, el cual es un gran economista, tiene recorrido y para la hora de comunicar un programa político va a tener otra eficacia que tal vez es necesario correr la Patricia de ese punto. Sí, claro. Imagínate que cuando ella quiso hablar de retenciones y fue objeto después de, con alguna falta de respeto, de mofa y demás, pero bueno, la verdad que cuando uno trataba de poner toda la atención y escuchar qué quería decir con respecto al tema de retención, es un tema tan importante y Sí, sensible, no era fácil entender. Entonces yo creo que realmente tiene que ser sustituida en ese punto para que haya una comunicación más simple, más fluida, más entendible al gran público, ¿no? totalmente. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Federico Storani, él es integrante de la Unión Cívica Radical y un gran referente de este partido, ex ministro del Interior y ex diputado nacional. ¿Qué pensás, Federico, de esta generación de radicales que tienen una muy buena relación con Unión por la Patria, llámese Santoro, por ejemplo, Leandro Santoro? Bueno, él hace tiempo que ya dejó el radicalismo, en su momento constituía en la Juventud Radical un grupo que se llamaba Los Irrompibles, que este, tenían una gran cercanía con Raúl Alfonsín, era una juventud que le era muy cercana, muy adicta, pero bueno, hace tiempo que dejaron el radicalismo. Eh, es un camino que obviamente muchos de nosotros en su momento criticamos, no hicimos y entendemos que un partido como el radicalismo tiene que sí recuperar su identidad, su perfil socialdemócrata, moderno, ayornado, que tenga una fuerte sensibilidad social, que mantenga capacidad de autonomía y que por supuesto busque las afinidades con aquellos que piensen lo más cercano posible, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Interesante esto, la verdad, porque si estuviese Carlos Martín, alguien que me acompaña en nuestro programa de radio a la mañana, diría de que hoy en día Argentina necesita una unión nacional similar a la que se dio en el 72 con el abrazo de Perón y de Balbín. ¿Crees que realmente ese es el camino o no es en la época ni el momento? En la coyuntura electoral que estamos viviendo es difícil hacer una convocatoria y que respondan, porque todo el mundo huele a especulación en Sí, eso. Pero después creo que sí, toda la vida he pensado en eso. Mira, vamos a tomar algunos antecedentes que son experiencias que fueron positivas. sí, El llamado diálogo argentino, auspiciado por la Iglesia en el 2001, mm, saliendo de la crisis de 2001, sí, permitió que posteriormente se saliera de una crisis institucional profunda, después que hubo varios presidentes en pocos días, y que se llegara a un gobierno realmente de coalición, que pudo desarmar la trampa de lo que significaba la convertibilidad y entrar en un periodo virtuoso de crecimiento de la economía argentina. Primero salió con Remelénikov de la convertibilidad sí, y posteriormente se acentuó con la baña ese crecimiento. El radicalismo estuvo presente, allí estuvo Jaume Arena como ministro de Defensa, Jorge Reinaldo Banossi en Justicia, hubo una participación, hubieron gestores, estaba por un sí, lado Raúl Alfonsín, por otro lado Dualde, que controlaba el justicialismo. mm, Entonces, me parece que esa experiencia sirvió para salir de un momento de crisis tan profunda, la búsqueda de denominadores comunes con políticas de Estado perdurables en el tiempo. mm. Pero eso obviamente tiene que ser una instancia posterior a estas elecciones, una vez que se dirima en estas elecciones. Sí, por supuesto, porque creo que en un escenario político en el cual se vuelva a repetir los resultados de las elecciones PASO, el,
el Senado va a tener un rol muy importante a la hora de las políticas que se puedan llegar a tomar, como por ejemplo lo que vos decías, Milei plantea la dolarización. Massa lo que contraargumenta es de que es una especie de plan Bonex, como se dio en el 89 con la hiperinflación que teníamos. Vos fuiste una persona también muy importante dentro del gobierno de Alfonsín. ¿Crees que se está buscando eso mismo y que eso realmente es la salida? No, yo claramente no creo que sea la salida. Mm. Me parece primero que técnicamente es muy cuestionable, porque justamente se carece de reservas para poder hacer eso. Si se Sí, habla de utilizar las letras, eso sería un mayor nivel de dependencia todavía y, y altamente riesgoso. Y además los países que han llevado un camino de dolarización, por caso Ecuador, están en serios problemas, como es sí, visible. sí, sí. Por lo tanto, no creo que sea simplemente una panacea eh, decir que la solución va a ser por vía de una dolarización de la economía. Y además la Argentina perdería cierta capacidad de autonomía en cuanto a la elección de sus integraciones. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo, nosotros estamos muy cerca de poder conformar un acuerdo de integración entre el Mercosur y la Unión Europea. Sí, Eso en su momento fue avanzado y así como elogié lo de los BRIC, también elogió esto. sí. Y el dolarización de la economía argentina significaría una traba muy importante. Sí, y teniendo en cuenta que hablas de los BRICS, estuvimos hablando con un economista que habla de una suerte de desdolarización de la economía a nivel internacional, y hay un punto que también me pareció muy importante, que lo destacabas vos, es que el BRICS puede ser un prestamista de última instancia para poder realizar obras públicas sin que te condicione a tomar decisiones políticas. Claro, bueno, justamente allí está cuando yo destaco la capacidad de autonomía que tiene que tener un Estado, que justamente no la tiene tanto cuando tiene una moneda que no le es propia, ¿no? Hmm. Totalmente. Federico, la verdad que ha sido un placer de mi parte, estaría horas hablando y te invito a que en un futuro vengas un día al estudio para compartir una charla con nosotros que creo que sería muy importante para que la audiencia te escuche. Para mí sería un gran gusto y desde ya muchísimas gracias por esta convocatoria y a disposición para cualquier otro momento.